A las 11 de la noche en Ucrania nadie puede estar afuera. Son miradas fijas, miradas serias. Para mí la gente está viviendo por vivir. Es la primera vez que escuchamos la sirena y la alerta antiaérea. Y al día siguiente ya viene el bombardeo directo. Incluso tiene puertas especiales por si vienen bombardeos nucleares. Que esta credencial te la da el Servicio Secreto de Ucrania y que te investiga realmente para dártela. No odian a los rusos. Odian a Putin, así es como te lo dicen. Ahí es donde logro ver a niños vestidos de militar, niños de 8 años vestidos de militar, sí. Que los rusos esconden bombas en los juguetes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Más que un Podcast. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial que es un reportero y en sí una persona que ha trabajado en los medios televisivos desde hace 10 años aproximadamente. Vicente Padilla, ¿cómo estás, amigo? Muchísimas gracias, Gabo, por invitarme a tu podcast. Un honor tenerte aquí. Vicente ha trabajado en los medios durante ya un muy buen rato y recientemente acaba de ir al país de Ucrania a documentar la guerra, a hacer notas de reportaje, y me gustaría muchísimo platicar de eso contigo, pero antes me gustaría que te presentaras con la audiencia para que supieran quién es Vicente, de dónde viene, qué ha trabajado, qué proyectos ha tenido. Mira, llevo más de 10 años trabajando en los medios. Desde que iba en la secundaria fue que comencé. Incluso salí en algunas series y narcoseries actuando. Después me di cuenta que la actuación tal vez no era tanto lo mío y que no me encantaba realmente. Después me fui a Irlanda a estudiar. Continué con mis estudios. Regreso después a México. He estudiado 2 licenciaturas. Ok. ¿En qué? Una es en comunicación y la otra en locución y producción audiovisual y de radio. Órale. Y llegando a México, entro a la carrera de comunicación y al primer semestre es que entro a trabajar a Milenio Televisión, y es justo con esta empresa con la que llego a Ucrania a documentar todo esto. Pero entonces ha sido un largo camino en el que he experimentado de todo. He publicado en el periódico, en el Mundial de Rusia igual trabajé para algunos periódicos, en el Mundial de Qatar tuve una sección en televisión, también publico en algunos medios sobre viajes y turismo. ¿Y la creación de contenido nunca te ha llamado la atención? De tú decir, bueno, aparte de esto, yo voy a documentar por mi cuenta y subir a redes mis viajes o... Sí lo he hecho, pero siempre he sabido que me encanta la televisión. Okay. Mi trabajo ideal es estar en la televisión y en la radio. Sobre todo en la tele es mi gran pasión. Tal vez sí necesito entrar mucho más a los medios. Ahora lo que llego a mover un poco más es mi Instagram, pero solamente es lo que llego moviendo hasta ahora. Les ponemos sus redes de Vicente. ¿Y tú qué diferencias son las mayores que ves de trabajar en medios de comunicación como es la tele en redes? Mira, finalmente todo el trabajo que estoy haciendo se hace en televisión y después va a las redes. Ok. El lenguaje que está haciendo la televisión es que ya todo se está haciendo como si fueran redes sociales. Ya no es como que hagas 2 contenidos distintos. Okay. Entonces, en parte he estado ya en las redes sociales con este contenido, pero no he generado yo un contenido específico para las redes sociales hasta ahora. Pues estaría bueno. Yo creo que te podría ir muy bien si lo documentas así tu día a día de cómo es un día reportando aquí, ¿no? O sea, de ahorita que te fuiste a Ucrania, pues también está bastante interesante. Ya tocando el tema, ¿cuándo te fuiste y hace cuánto volviste aquí a México? Fue el 23 de febrero, okay. Si no mal calculo fue un jueves, pero todo comenzó meses atrás. Okay. No solamente fue el día en el que tomamos el primer avión para llegar a Ucrania, sino fueron muchos meses de preparación. Prácticamente desde que empezó este conflicto, yo tenía las ganas de ir. Okay. Al mismo tiempo, las tenía un periodista, Alejandro Domínguez, en Milenio. 6 meses después, por ahí de septiembre, que nos sentamos a planear este programa, vemos todas las coberturas del año, porque hacemos coberturas por varios países. Okay. Y ahí surge que en febrero era el aniversario de la guerra en Ucrania, de los rusos contra los ucranianos. Entonces desde ahí comencé yo a buscar la forma de ir a Ucrania, porque era un viaje muy costoso y más que iríamos 4 personas. Okay. Comienzo yo a ver las facilidades para poder llegar. Por ahí de diciembre, enero, no había logrado absolutamente nada porque finalmente necesitábamos patrocinadores. Había muchos peros porque ninguna empresa se quiere ligar a estos temas a tomar políticos. Bandos. Claro. Exacto. Entonces, las empresas internacionales no querían patrocinar por algunos motivos. Llega enero y se acerca febrero ya para todo y seguíamos sin tener prácticamente nada. Por azares del destino, logro llegar a una aerolínea
15 días, como 25 días antes de estar en Ucrania ya. Ok. Y en menos de una semana, lo que todas las aerolíneas nos habían negado, en menos de una semana teníamos los boletos con nosotros. ¿Fue vuelo directo? No, ahora te voy a contar toda la travesía que fue llegar a Ucrania. Me imagino. Primero, ya nos dijeron, tienes todos los vuelos. Ahora sí, ¿qué faltaba? Necesitábamos visas especiales. Necesitábamos seguros de vida, que ninguna aseguradora te quiere dar un seguro, pues, porque finalmente te puedes morir en cualquier momento. Entonces, te piden un seguro por cerca de $300,000. Te piden que te cubra COVID. Piden que la empresa aseguradora tenga una oficina en Ucrania. Piden infinidad de requisitos. Entonces, muchas de las aseguradoras no lo cumplían. Y al momento de contratarte decían que sí. Cuando te llegaba la ficha de pago y todo, venía que no. Entonces, había que cancelarlo y volver a tramitar otro. Y así me pasó con 3 agencias hasta que finalmente una me la aceptó la embajada. Para tramitar la visa se necesitaban muchísimos días de anticipación y estábamos ya a 3 días prácticamente. Entonces, estábamos 50-50 entre si íbamos y no íbamos. Nadie sabía, mi familia no sabía. Mi familia se enteró prácticamente un día antes de irme a Ucrania, que les dije, tengo el boleto de avión y tengo todo listo, porque yo no quería contarles algo que yo no sabía si lo íbamos a lograr. Claro. Entonces fueron días de ir y venir a la embajada. Me la viví en la embajada todos los días durante la embajada de Ucrania. ¿Dónde está? Está, te voy a contar, tienes que ir a Polanco, porque ahí te toman huellas digitales, te toman fotos, te toman el iris, te hacen tomar las huellas, muchísimas cosas, y eso genera un costo. En total son como 5,000 pesos de gastos. Nada más para la visa. Nada más para la visa. Después, la embajada, que está por las Lomas, lo que hace esta empresa es mandarle los papeles a la embajada, entonces ahí pierdes tiempo. Entonces lo que hacíamos éramos ir a Polanco y nos llevábamos el paquete cargando hasta la embajada y literal le tuve que rogar al cónsul para que nos diera las visas. Wow. No las da. E incluso la visa estaba lista un día por la tarde y se suponía que salíamos al día siguiente en la mañana. Sí, se saltaron toda la burocracia. Exacto, de por medio. exacto. Okay. Entonces, finalmente no estuvieron los vuelos para el martes, que era lo que buscábamos, y estaban para el jueves. Entonces ya teníamos, como quiera, un día más como de descanso y tranquilidad ya para preparar mucho más las cosas. Durante todas estas semanas, yo me estuve comunicando con la gente de Ucrania y ucranianos en México, a los que les agradezco muchísimo, para ver cómo era el dinero allá, cómo se pagaban las cosas, cómo funcionaba el país. El mismo idioma, ¿no? O sea, exacto. Cómo llegar al país. Infinidad de pláticas que hice de madrugada, eran 3, 4 de la mañana y yo estaba despierto hablándome por teléfono con la gente de Ucrania. Wow. Y no dormí durante muchas semanas por estar planeando todo esto. Llega el día en el que nos subimos al avión. Llega el día, nos vamos de aquí a Turquía, de México a Turquía, y luego de Turquía a Polonia. Y ahí comenzaron las 48 horas que nos tomó llegar a Ucrania. Wow. 48 horas en las que no dormimos más que en aviones, camiones y taxis, en las que no nos bañamos y en las que medio comíamos lo que se podía. Ahora, ¿cómo se llega a Ucrania? Sí, o sea, llegaste de México a Turquía, Turquía a Polonia. Exacto. Y de Polonia... De Polonia empieza toda la travesía realmente, porque hasta Polonia pues llegas en avión con comodidades. Claro. El espacio aéreo de Ucrania está cerrado porque finalmente los bombardeos vienen por el aire, entonces no hay aviones en Ucrania ahora. Sí. Entonces, aunque teníamos todo planeado desde México y muchas opciones que Laura Cantú, nuestra productora, tenía planeado y hasta en un mapa tenía trazadas las opciones para viajar, fue hasta que llegamos al aeropuerto y que realmente dijimos, ¿y ahora para dónde? ¿Qué hacemos? En ese último trayecto, vamos llegando en el avión a Polonia y a mí me empezaron a dar muchas náuseas y llegué y vomité en el aeropuerto. Hasta como de nervios. Eran los nervios. ¿No? Sí. Eran los nervios que durante semanas no había visto porque la adrenalina de querer ir no me lo había permitido. Hasta ese momento dije, es en serio lo que vamos. Llegamos, tomamos un taxi para ir a una de las primeras fronteras con Ucrania, que es en Chelm. Y aquí nos dimos cuenta que esa entrada solamente es para tráileres de comidas, de abastecimiento. Incluso ahí ya había el primer tanque de guerra de la Cruz Roja. Okay. Ahí ve este primer tanque de guerra que yo había visto en la vida en otro país. Logramos ver cómo podemos entrar. En esa frontera nos dice el taxista que no se puede entrar. Nos espera y el taxista, porque ese día teníamos que transmitir el programa en vivo a las 9 de la noche desde ahí, para decir ya estamos aquí. Porque ese día, ese día era el aniversario del inicio de la guerra. Okay. Entonces teníamos que transmitir sí o sí. Se transmitió el programa desde ahí, desde la frontera.
Y ahora sí, ¿cómo vamos a entrar? Nos regresamos hasta uno de los pueblos más cercanos y ahí, durante otras horas de trayecto en taxi, tuvimos que tomar un camión. Este camión no tiene baño y fueron cerca de 8 o 9 horas de trayecto y nos advertían que había que esperar otras 8 o 9 horas en la frontera. Para poder pasar. Wow. Afortunadamente fueron 2 horas de revisión solamente. Para tomar este camión salía a las 2 de la mañana, se suponía. Entonces veníamos, que el taxista venía todo lo que da para poder llegar a tomar ese camión que iba a salir rumbo a Kiev, Ucrania. A Kiev, porque ahora vienen las pronunciaciones, porque en Ucrania el lenguaje ruso ha sido usado. Entonces lo que quieren los ucranianos es que no se pronuncie como ruso. Okay. Entonces, el camión finalmente salió hasta las 5 de la mañana. Fueron 2 horas de revisión, dices. No, ahí para tomar el camión esperamos 3 horas. Okay. Había pantallas que marcaban horarios de salida, pantallas que no funcionaron. Entonces, cada que veníamos un camión llegar, en medio de la lluvia, porque estaba lloviendo, nos salíamos a ver el camión. Y ahí conocimos, afortunadamente, a una chica que iba a Ucrania y estaba viviendo en Irlanda. Ella se salió de Ucrania a inicios de la guerra y por toda la problemática. Ella hablaba inglés. Entonces, ella fue nuestra primera ayuda en Ucrania. Logramos tomar el camión que era. El camión se pagaba solamente en efectivo. Y en un cajero automático logramos sacar, pero así a 1 minuto antes de que el camión se fuera, porque no sabíamos. Nos subimos al camión, todo marchaba muy bien hasta que llegamos a la frontera de Ucrania. Y ahí sí vino la adrenalina y el decir, estamos a punto de entrar. Oye, ¿y puedes, o sea, para retirar dinero tiene que ser puedes usar tarjeta de crédito? ¿O eso es lo que tú trajeras, lo traías ya en esa divisa? ¿O? Ya en Ucrania nos habían dicho que solamente dólares o euros. Ok. Pero finalmente sí había moneda local. Está muy devaluada, es prácticamente 50 centavos del peso mexicano. Wow. Entonces es muy barato ahora Ucrania. Claro. Entonces llevábamos mucho efectivo, eso sí, y finalmente no se usó tanto. Okay. Porque sí podías retirar de los cajeros automáticos. Eran muchísimos billetes y las cantidades eran exorbitantes. Sacabas 16,000 moneda ucraniana y era un bonchezote. ¿Cómo se llama la moneda billetes. Ucraniana? Me parece que zloty. Zloty. Estamos ya en el camión, estamos en la frontera y ahí sí venía la duda y ahí sí realmente yo no se lo compartía a ninguno de los demás, pero yo sabía que existía el riesgo que no nos dejaran entrar al país. Claro. Y aunque el gobierno te daba la visa, estaba la advertencia de a la mera hora puede que no entres, ¿eh? Sí, o sea, la advertencia estaba. Y sabíamos ya incluso de periodistas de otras cadenas de televisión que tardaron 3 días en entrar a Ucrania. Que no entraron al momento, que tardaron 3 días en entrar y ni siquiera entraron como periodistas. Lograron meterse con fundaciones de ayuda y se metieron como si fueran a auxiliar a la población y así lograron entrar. Okay. Y a nadie se lo había dicho porque mi miedo era, llegamos a Ucrania y no logramos entrar. Finalmente, después de 2 horas, entramos a Ucrania. Estábamos en Ucrania realmente. Comenzamos este camino como entre ciudades y todo parecía normal. Okay. Una ciudad normal, como si siguieras yendo, tal vez entre condados y así. O sea, veías gente en la calle. Exacto, muy poca, pero se seguía viendo como si fueran pueblos. Okay. Íbamos haciendo algunas paradas, incluso para ir al baño, y ahí fue cuando nos dimos cuenta realmente de la moneda que se utilizaba. Porque quisimos ir a entrar al baño y no logramos entrar al baño porque no traíamos dinero de Ucrania. Ahora sí llegó el momento de entrar a la ciudad y llegar aquí a Ucrania. Estábamos ya ahí, habíamos llegado. Y ya en Ucrania ya fue totalmente otra historia, ya estando en la capital del país. Pero ya, o sea, y el entrar tú a la ciudad, ¿hasta cuándo viste el punto de decir, ok, ya estoy en una zona de guerra? O sea, hasta el día siguiente. ¿Y cómo fue esa experiencia? Ese día que llegamos al hotel. Yo ya tenía planeado qué hotel íbamos a ir, que es un hotel emblemático, que este hotel está situado frente a la estatua, por así decirlo, de la Independencia, como aquí en la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia. Okay. Yo ya sabía que en ese hotel había ciertos balcones, ya sabía que otras cadenas de televisión habían transmitido desde ahí, sabía que era uno de los lugares más seguros, pero también uno de los lugares con más amenazas, porque están a 2-3 cuadras de la casa del presidente. Entonces, por un lado estás muy protegido, pero por el otro lado la amenaza está ahí. Claro, estás en la zona en la que más podría ser un target para un ataque o para... Exacto. Entonces, esa noche prácticamente llegamos al hotel,
no habíamos podido reservar la habitación del hotel porque no se puede. Si tú te metes a buscar ahora en páginas para reservar hotel, no te aparecen hoteles o te aparecen pero no puedes reservar. Entonces hasta llegar ahí pagamos el hotel, fue prácticamente barato este hotel, cada uno tenía su propia recámara con balcón hacia esta plaza, que no sé si fue bueno o malo, pero el hotel realmente de noche, los pasillos eran totalmente oscuros y de miedo. Claro. Dentro de la recámara sí podías prender la luz, pero la energía está muy controlada en Ucrania, porque no hay tanta energía. Incluso ves muchos generadores de electricidad por las calles, que es lo que primero se corta, pues por los bombardeos y por todo, pues es lo que se daña. Sí, claro, y quién está trabajando en la central. Exacto. Entonces es lo que cuidan muchísimo. Esa primera noche logramos ir a cenar a un Kentucky. Necesitábamos unas tarjetas para el teléfono y para una de las cámaras para transmitir. Logramos encontrar un centro comercial, pero era prácticamente tarde. A las 11 de la noche en Ucrania nadie puede estar afuera. Nadie. ¿Y tú cómo percibías a las personas? Digo, no me imagino que la gente rusa o ucraniana o en sí europea sea tan amigable como nosotros los latinos, pero ¿cómo los percibías? ¿Se veían como preocupados, como estoy trabajando pero ya me quiero ir? O sea, o normal. Para mí, y lo que yo retraté, porque hay un texto que yo he redactado que se llama Los rostros de la guerra, incluso en mi Twitter pueden ir ubicando estas fotos, que yo tomé a lo largo de todos los días que estuvimos en Ucrania. Uh-huh. Son miradas fijas, miradas serias. Para mí la gente está viviendo por vivir. Sí, pues sí. La gente camina por la calle en silencio. Nuestras voces eran las que se escuchaban en toda la ciudad. Wow. Realmente la gente está viviendo por vivir y es así como yo los describo. Sí, en piloto automático. Ya. Exacto. Niños que ves en las primarias, porque logramos ir a una primaria con una mirada tan fija que no es la mirada de un niño. Uh-huh. No es la mirada de un niño. Niños vestidos con ropa militar y con todas las personas que platicamos, te lo puedo decir con todas. Todas lloraron. Todas. ¿Y en qué idioma platicabas con ellos? En Ucrania logramos tener un traductor que yo desde México ya había contactado. Él habla muy bien español, pero es ucraniano. Entonces, él era el que nos traducía, Vadim, que se volvió parte del equipo, y él era el que nos traducía. Okay. Y después, hasta regresar a México por casualidades de la vida, con su hija yo había hablado porque su hija vive aquí en México. Entonces, estando allá, un día enseña una foto, Vadim, y nos damos cuenta que a su hija la habíamos tenido en el estudio meses antes al inicio de la guerra, justo al día siguiente. Mundo, ¿no? Exacto. Y finalmente ella no fue el contacto para que su papá nos tradujera allá. Fue otra persona. Entonces, él era la forma en la que nos traducía. Algunas personas hablaban inglés, pero la mayoría fue en ucraniano y él no lo traducía al español. ¿Y algún día ustedes violaron el toque de queda? Comienza a las 11 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Iban a dar las primeras 11 de la noche el primer día que estábamos. Pensábamos que iba a sonar una sirena o algo que dijera, ya métanse todos. No sucedió así. Eran 10:40 de la noche, estábamos en esta Plaza de la Independencia. Lo que sí es que comienzan a cerrar las vialidades. Desde mi ventana del hotel lograba percibir y se ponen como un pequeño retén militar y ponen algunas barricadas sobre la avenida, que esta es como por así decirlo principal y de las principales ahí en Ucrania. Y durante toda la noche y todas las madrugadas que yo me asomé, siempre ahí había personas ya paradas que durante el día no veías en esos puntos exactos. Y sí se veía que si llegaban a pasar carros, los detenían, no sé qué. Exacto. Porque finalmente, pues, habrá motivos en los que tengas que salir de madrugada. Entonces, nosotros sí nos metíamos al hotel a las 11 de la noche. Te voy a contar la primera vez que suena la sirena antiaérea. Estuvimos un día y no sonó. Al segundo día no sonaba. Y le pregunté al traductor, oye, no suena, ¿qué es lo que está pasando? Finalmente, pues entre menos suenes mejor, porque finalmente pues, no están atacando. Exacto. Claro. Lo que los rusos están haciendo, y es lo que nos platicaron, y pudimos confirmar porque así fue cuando la escuchamos, es que lanzan drones un día o pocas horas antes, y al día siguiente ya viene el bombardeo directo. Entonces, así es como nos lo plantearon, y así nos sucedió al día siguiente. Ese día estamos a las 11 de la noche reunidos en una recámara porque ese día se transmitía el programa en vivo desde allá. Y estamos preparando todo listo. Yo recuerdo haber estado
sentado en el piso, en una alfombra. Cada uno estaba haciendo distintas cosas. Estábamos todos reunidos en una recámara. Y en eso es la primera vez que escuchamos la sirena y la alerta antiaérea. Aquí en Kiev, Ucrania, estábamos terminando de mandar unos enlaces y han comenzado a sonar estas alarmas. Estamos bajando desde el piso 11 del hotel por las escaleras, ya que no puedes bajar de alguna otra forma. Ha sido uno de los momentos en los que sentí que la presión se me bajó. Me quedé sin palabras y sin saliva y te aseguro que estuve pálido. Claro. Cada uno actuó distinto. Alejandro Domínguez agarró y se salió, pero se salió sin pensarlo. Sí. Hay que bajar por las escaleras. Detrás de él se fue Laura Cantú, mi productora. Se sale y se regresa incluso por su cajetilla de cigarros. Cada uno actuó no podía distinto. Faltar, claro. Yo agarro y me salgo corriendo para agarrar una chamarra y una lámpara, porque yo quería una lámpara para grabar. ¿Y las cámaras las dejaron ahí también y todo? Porque sabía que las escaleras y pasillos estaban oscuros. Entonces me fui todavía a mi recámara por todo esto. Y nuestro encargado de fotografía y el director de fotografía, que después les comentaré de este documental, Hugo Armando López, se quedó en la recámara y en el balcón grabando. Si ves esa imagen y ese video, es un video inestable. No es un video planeado, fijo en un tripié. Es un video que se mueve, que tal vez no es el ISO correcto o lo correcto. Pero en el momento él actuó como buen camarógrafo y decidió grabarlo y decidió hacerlo. Y él se quedó ahí. Y él se quedó ahí. Llegamos hasta la planta baja y estaba alguien de seguridad ahí y lo primero que hicimos fue ¿a dónde nos vamos a esconder? Porque sabíamos que había sótanos ya acondicionados donde te tenías que bajar. A ti llegando a Ucrania o llegando a... ¿Tú dónde descubriste esos protocolos de qué hacer, a dónde voy en caso de... ¿Te los da el hotel, te los da el gobierno? Eso ya lo sabíamos desde aquí, justo con toda la preparación de semanas atrás de investigar y ver qué era lo que sucedía en el país. Pero durante el hotel sí ves letreros así de... Sí, pasa esto. Exacto, de el sótano está ubicado en tal parte y con flechas. Llegamos y lo primero que queríamos hacer era irnos a meter al sótano. Y el de seguridad nos dijo, tranquilos. Para ellos es algo tan normal. Sí, sí. Que ya es como de hasta que suene la alarma, ¿no? Exacto. Entonces... Lo que ellos tienen es que en su teléfono ya tienen aplicaciones que les van avisando. Como la de la alerta sísmica. Exacto, así de alerta. Y ahí les dicen de qué es la alerta. Si es por un dron, un ataque directo, en qué ciudades, a qué distancia, todo. Wow. Entonces ahí ellos dicen, miden como el riesgo, como de, sí voy y me escondo o no me escondo. Los mejores lugares que son para esconderse cuando realmente vienen amenazas muy fuertes son las estaciones de metro. Claro. Ucrania tiene una estación de metro que es la más profunda en toda Europa. Incluso tiene puertas especiales por si vienen bombardeos nucleares. Wow. Y en una de las estaciones, que es la más profunda, el presidente tiene un acceso directo desde su casa hasta esta estación de metro. Wow. Entonces, ya están protegidos porque digamos que Ucrania ha sido un país que desde tiempo atrás ha estado involucrado en este tipo de problemas. Entonces, la mayoría de hogares, de hoteles, de estaciones de metro, todo está condicionado para este tipo de cosas. Claro, es hasta ahora que fue el boom mediático de estalló la guerra, pero ellos ya llevan preparándose desde los 90, ¿no? Por ahí de todo el conflicto que tiene con Rusia, o sea. Digamos que no han vivido tranquilos como ellos han querido durante todo el tiempo. Sigue sonando la alerta y nos mantenemos ahí en la recepción. Nadie quiso subir a su recámara. Habíamos muy pocas personas en el hotel. Me imagino. Y lo que hicimos es que en algún momento se quedan en la recepción y se quedan dormidos en una silla. El camarógrafo y yo decidimos salirnos. Violar el toque de queda. Se sale mi camarógrafo. Y él lo que agarra y se hace, Hugo Armando López, muy valiente, que nos ayudó muchísimo en este documental, se cruza incluso a
había un centro comercial con unas cúpulas que atraviesan por abajo como en el subterráneo. Okay. Y él decide cruzar hasta ese centro comercial y pararse en una de las zonas más altas con visibilidad a la avenida. Yo me quedé en la puerta del hotel viendo, parado en la banqueta, y me iba a ir con él. Pero dije, antes de irme con él por cualquier cosa que pase, me regresé a avisar que iba a cruzarme con él. Claro. Y en ese momento me di cuenta de por qué realmente viajábamos los 4. Porque en ese momento, en cuanto les dije, oigan, me voy a cruzar, fue de, espérate, no lo hagas. Y entonces hubieras visto la regañiza que nos metieron a él y a mí por haber intentado hacer eso. Porque era tanta la adrenalina y ganas de ver lo que sucedía. Sí, de documentar, que si no nos aterrizaron en ese momento, hubiera podido pasar cualquier otra cosa. Porque no era permitido que lo hiciéramos. Claro. La otra vez que logramos escuchar la otra sirena, ya nos tocó durante la mañana grabar esto que vuelve a sonar, y entonces ahí logramos ver como más movilidad en la calle ya. Durante el día, incluso una señora que viene cruzando, unas personas que iban llegando al hotel, pero no es una ciudad con movimiento como se ve una ciudad normal. Ves muy pocos carros, muy poca gente caminando. Durante la noche logré ver más gente caminando que durante el día, pero no es una ciudad como las conocemos realmente. Claro. Oye, ¿y tú ibas preparado, no sé, un chaleco antibalas, algo por el estilo? ¿En algún momento se los proporcionaron, ustedes los llevaron, los podías comprar en algún lado? Se podían comprar desde México. Son muy, muy pesados, sí, y son muy costosos. Logramos cotizarlos en cerca de 30,000 pesos cada chaleco. No los compramos porque sabíamos que había organizaciones de periodistas en Ucrania que te los proporcionaban con algún permiso. Yo ubiqué y solicité los permisos, pero para que nos los pudieran dar necesitábamos una credencial especial. Que esta credencial te la da el Servicio Secreto de Ucrania y que te investiga realmente para dártela. Órale. Nosotros no la recibimos hasta el último día que íbamos de regreso a México. Recibí las credenciales en mi correo, entonces ya era demasiado tarde. Entonces no logramos portar un chaleco antibalas. La gente anda finalmente sin chaleco antibalas. Entonces también era como ponerte en su lugar de ellos. Finalmente, sí, de vivir la experiencia como ellos la viven, ¿no? Exacto, ellos no traen un chaleco antibalas puesto durante el día, tal vez porque no tienen el acceso a él. ¿Y tú cómo sentías la percepción de los ciudadanos de Ucrania hacia ti que eras reportero? O sea, decían como, no han venido tantos o sí han venido muchos. ¿Cuál era su actitud hacia ti para el estar documentándolos? O sea, ¿ellos accedían fácilmente a las entrevistas o...? La percepción fue muy buena. Todos los ucranianos nos recibieron muy bien y en agradecimiento. Claro. Todos lo hicieron con alegría, por así decirlo, porque sabían que estábamos tratando de documentar lo que ellos querían que se documentara, desde una perspectiva en la que se buscaba mostrar cómo Ucrania está un año recuperándose. Porque logramos ir a una de las ciudades más destruidas, logramos ir a un puente donde un soldado ucraniano decidió estallarse a sí mismo y será considerado un héroe, porque gracias a que lo hizo y explotó todo el puente, los rusos no lograron entrar a la capital del país. Okay. Si ese puente no se hubiera explotado, tal vez hoy otra cosa sería. Wow. Entonces, nos recibieron muy, muy bien. Fuimos a Bucha e Irpin, 2 ciudades de las más destruidas. Ya hay muchísimos avances que no logras incluso visibilizar un ambiente de guerra. Okay. Hay lugares que sí siguen prácticamente destruidos en la totalidad y ves los tanques de guerra destruidos que más adelante te voy a enseñar. Pero incluso ya hay una comisión para reconstruir y para volver a levantar los edificios que fueron afectados, volver a construirlos y que parezca que nada está pasando en Ucrania. Y la percepción de las personas referente al conflicto, la opinión más bien que ellos tienen de la percepción mundial, ¿cuál es? O sea, ellos dicen, güey, están dando fake news a todos lados, o sí están diciendo la verdad, o no, o están minimizando nuestras opiniones. ¿Ellos cómo perciben el problema a nivel global? Ellos le están pidiendo a todo el mundo que los apoye. Okay. No odian a los rusos. Odian a Putin. Así es como te lo dicen. Hay rusos en Ucrania. Sí. Incluso en algún momento íbamos
con Bogdan, que fue nuestro chofer durante la estancia en Ucrania, y de otro carro alguien le dice que la llanta estaba baja y se lo dice en ruso. Y lo entiendo yo por el Privet. Ok. Y le pregunté, ¿te habló en ruso? Que si los rusos te están atacando. Sí, sí. Y ahí nos hicieron ver que muchos ucranianos hablan ruso. Y aunque hubiera rusos dentro de Ucrania, el problema no es con ellos. A ellos incluso los podrían abrazar. El problema no es con ellos. Los ucranianos no tienen malas intenciones con los rusos. Es que ese es el tema de las guerras. O sea, realmente los soldados están siguiendo órdenes, ¿no? O sea, tanto rusos como ucranianos, como americanos. En la guerra que quieras, pues cada uno está con su percepción del problema y no es un tema ni siquiera personal, ¿no? Es pues, acatar órdenes. Exacto. Entonces, lamentablemente así funciona. Las personas que están en el poder están muy cómodos en sus casas, mandando las órdenes de qué hacer y pues, lamentablemente las personas afectadas son los civiles, obvio, y los soldados. Exacto. A mí me salió un TikTok, de hecho, bueno, era un TikTok de un video de un soldado ruso, me parece, que, bueno, abatió a un soldado ucraniano y lo revisa en búsqueda de información, de lo que trajera, y saca un dibujo de su hijo, de sus hijos, no sé si hija, hijo, sí. pero así un dibujo de un niño, ¿no? Y se pone a llorar, porque pues... Sí. Por las calles ves a muchos militares. Logras ver a muchos militares. Oficialmente no los puedes grabar. Yo logré tomarles fotos a algunos. Hay una foto muy impactante que para mí representa mucho, que es de uno bajando de un vagón de tren con la mirada para abajo. Otro en la estación llamando, y yo la titulé Llamando a casa porque estaba en una postura triste. Así lo describo yo. ¿Cuál fue un momento que lograste documentar? Bueno, dos momentos. Uno que te haya conmovido mucho, no sé si es este, y otro que te haya impactado. O sea, que, ¿sabes? Uno que haya sido más a la parte sentimental, humanitaria, y otra a la parte de tu seguridad, que dijiste, wow, esto es demasiado para mí. Para mí el momento de escuchar la alerta antiaérea fue el de más adrenalina. Okay. Pero cada historia que nos íbamos encontrando en el camino fue realmente impactante. Cada una tenía su propia historia. Logramos encontrar a una abuelita que buscaba a su nieto porque los rusos se lo llevaron y no sabe nada de él. Y justo la encontramos en una fosa común, a la señora. En una iglesia. Wow. Hay imágenes aterradoras de lo que sucedió en esa iglesia. Grúas y sobre una tabla un cuerpo, una mano. La historia de esa mano tiene las uñas pintadas con rojo. Y una ucraniana que vivía fuera de Ucrania logró reconocer que era su mamá. Por las uñas. Por las uñas. Wow. Porque la manicurista le dijo que ella le acababa de pintar las uñas de ese color. No, qué horrible. Y así fue como pudo darse cuenta que era su mamá. Los rusos permitieron que en esta iglesia fuera la fosa común y que fueran a poner los cuerpos. Porque nos cuentan que los cuerpos realmente estaban por días o semanas en las campos, calles. Claro. Y que incluso eran amenaza para atacar a más personas. Que en cuanto al momento en el que alguien se acercara a recoger un cuerpo, ahí atacaban a esa otra persona. El problema que hay y que nos hicieron ver es que no es militares rusos contra militares ucranianos, sino que los militares rusos realmente están atacando a la población. A civil. Que han abusado de ellos, que han abusado de personas mayores, que todas las adolescentes y jóvenes mujeres de Irpin tenían que salir porque era una de las ciudades en las que más abusaban de ellas. Wow. Ahí logramos conocer dos historias. Una que sí logró salir del país, la otra ahí permaneció. Y justamente ese día iba regresando a Ucrania y fueron a un cementerio de autos donde ahí vi un tanque de guerra destruido ruso, que fue el primero que vi en su momento. Y se les salen las lágrimas de contarte realmente lo que han vivido, porque claro, cada persona ha tenido su propia historia. En la guerra. Ha escuchado con sus propios oídos y ha visto con sus propios ojos el miedo que es estar realmente ahí. Nos contaban también que durante la ocupación de los rusos en las ciudades tienen que esconderse, tapar todas las ventanas y si llegan a tocar la puerta, no contestar. Wow. Hay de dos. O los rusos entran y se adueñan de tu casa, o no entran. O entran y te pueden hacer algo. Entonces es mejor mantenerte en silencio.
nuestro traductor nos sigue contando que él sigue teniendo una ventana tapada porque no ha logrado quitarla emocionalmente. Entonces, así es como se siguen protegiendo, pero con cada historia que nos fueron contando en el camino, han sido historias realmente aterradoras. Claro. ¿Tú tuviste contacto con algún militar ruso o algún ciudadano ruso en Ucrania que tuviera alguna perspectiva diferente del conflicto, de lo que sea? ¿O? No, prácticamente no. Y creo que fue lo mejor porque tal vez no estaría aquí contándotelo. Entonces, lo que sí se ve son muchos retenes de militares ucranianos. Como tal, los rusos no estaban ocupando esas ciudades en ese momento. Okay. Ya los habían logrado sacar y es que estaban recuperando la ciudad. Pero mientras los rusos tengan ocupada la ciudad, ellos tienen el control total de todo lo que pase. Y todas las personas que quieran escapar de estas ciudades, se les hace un escape de evacuación, así lo llaman. Se evacúan mediante organizaciones, fundaciones con la Cruz Roja y diferentes, que planean toda una estrategia para sacarlos de la ciudad. Ok. Porque finalmente el ataque es directo. Hay avenidas de las que hay fotografías y historias que nos han contado, donde carro que pasaba, carro que era atacado sin importar de quién fuera. Entonces, todos los escapes de evacuación son sumamente cuidados por lo que nos contaban y todos los días sigue saliendo gente de Ucrania. Nos tocó ver un camión que ese día que lo vimos, salían muchos ucranianos y dentro de ellos venía la historia y venía una mujer que traía un anillo de compromiso, que no se había casado, que le habían pedido matrimonio y que su futuro esposo, si así llegara a pasar, se tenía que quedar en Ucrania porque no pueden salir. Los hombres. Los hombres no pueden salir a menos de que sean personas de la tercera edad, porque si se necesita, van a la guerra en cualquier momento. Me contaba un politólogo que conocimos desde tiempo atrás y lo logramos ver en Ucrania, que decía él, yo puedo estar aquí con ustedes dándote una entrevista, pero si ahorita un militar ucraniano me dice, vámonos, me tengo que ir en este mismo momento. Sí, a lo mejor él no tiene preparación militar de nada. Exacto. ¿no? O sea, wow. Dependiendo a lo que te dediques, los idiomas que hables, pueden ser lo que te encarguen hacer. Tal vez no irte al ataque directo. Pero si en el momento los militares ucranianos le dicen a otro ucraniano, nos vamos, nos vamos. Wow. Todo esto tú lo abordas en tu documental. Quisiera que nos platicaras un poquito más sobre él, que a la audiencia le platiques un poquito más sobre cómo lo hiciste, qué querían tú y tu equipo transmitir con él, cómo fue la grabación, el estreno, todo al respecto. Mira, finalmente todo fue grabándose desde el camino. Íbamos grabando también con celulares en todo momento. Se iban grabando de diferentes formas. Y finalmente no había un guión. El guión lo crearon hasta después. Ya de regreso del avión es que crean este guión. Alejandro Domínguez y Laura Cantú. Pero realmente se retrata todas las historias que fuimos encontrándonos en el camino. Okay. Todo lo que lograron nuestros ojos ver viene retratado en este documental. Porque fue el recorrido por diferentes ciudades, diferentes cosas que nos fuimos encontrando. Logramos ir a una escuela para ver cómo estaban los niños. En esta escuela te voy a contar algo. El día que fuimos había la alerta. Los niños habían estado cerca de 2 horas en el sótano. Cuando llegamos a la escuela ya habían salido, entonces las clases ya estaban como un poco más normalizadas. Ahí es donde logro ver a niños vestidos de militar. Niños de 8 años vestidos de militar. Sí. No es normal. Claro. Ahí es donde capturo al niño con la mirada fija. Y también ahí en esa escuela es que nos contaron que un militar ruso, en alguna ocasión durante este año de guerra, andaba por los jardines. Y que platicó con los niños el militar ruso. Se dieron cuenta que era ruso por las expresiones. Y hay una palabra que solamente los ucranianos saben pronunciar. Nadie más la puede pronunciar, y menos los rusos. Claro. Entonces, de esta forma es la que se dan cuenta de dónde es. Pero él hablaba con ellos vestido de alguna manera. Lo que nos contaron es que este militar estaba perdido. Okay. Entonces, al estar perdido, y dicen que con mucha hambre, muy desgastado, porque estaba merodeando por los jardines,
la persona del aseo de la escuela se da cuenta y toma uno de los carros de la escuela y lo atropella. No lo pensó más. Wow. Y esa persona la vimos ese día. Entonces, todos los ucranianos están dispuestos a dar lo que sea por su país. Wow. E incluso que nos contaran cómo es que atropellaron al militar ruso frente a los ojos de los niños. ¿Y pudiste platicar con alguno de los niños o no tuviste ese...? A los niños los logramos, se logró hablar con ellos. Estaban haciendo una función de títeres ese día durante la clase porque les dan español en esta escuela. Mira. Había niños sonrientes, niños que no, había niños de todo. Se les dan incluso clases o como tipo pláticas de cómo deben de actuar. Hay letreros que dicen que si ven un juguete no lo agarren porque los rusos esconden bombas en los juguetes. Wow. Tal cual es un oso de peluche y trae cuidado porque puede traer una bomba adentro. Órale. Yo logré traerme uno de esos carteles conmigo a México y así es como les dicen a los niños que está funcionando la guerra. Hay mascarillas con boquillas para poder respirar por si hay ataques nucleares. Letreros más donde les dicen que si ven algo en los árboles o algo tienen que avisar a un adulto porque lo que hacen es minar las ciudades. Wow. Entonces puedes ir caminando y explotar en cualquier momento. No, la verdad está muy impactante y sobre todo pues son generaciones que eventualmente van a crecer y con qué panorama es que tú enfrentas la vida, ¿no? O sea, ¿cómo crees eso? Incluso tú hasta como maestro dices, sí, yo les voy a seguir enseñando, pero con el miedo de que a lo mejor van a bombardear la escuela ahorita, ¿no? Sí. O sea, ¿platicaste sobre el conflicto con alguno de los niños o...? No, con los niños no logramos abordar este tema. Digamos que es un tema más complicado y justo porque son niños en el que justo les platican de cierta manera a ellos. Sí, pero no... Pero no como tal de... Sí, no pueden... Exacto. Ok. Habías comentado que traías algo desde Ucrania. En Ucrania, en el centro de Ucrania, tienen tanques de guerra. Ok. Exhibidos que son los que han recuperado de los rusos. Como decir, les estamos ganando a los rusos. Entonces, están exhibidos como si fuera un museo y como si fuera un trofeo, exactamente. Entonces, yo tengo no sé usar mucho TikTok, pero logré hacer varios TikToks. Y uno de los que más vistas tiene es donde yo grabo quitándole esta pieza a un tanque de guerra, y es que después me cuentan que esto está en la parte frontal de los tanques de guerra, y aquí se llegan a colocar algunas armas. Okay. Entonces yo logré desmontarlo esto. Los tanques de guerra son pesadísimos, y no porque lo haya cargado, pero porque había unas compuertas en las que de 30 centímetros por 20 centímetros y pesaban 70 kilos. Wow. Ni con las dos manos lograba agarrarlo. Logré meterme a un tanque de guerra. Me grabé adentro de un tanque de guerra y te puedo platicar que toda la parte frontal en la que sale la bomba y esto que vemos como tal cual un tubo, adentro del tanque, adelante hay asientos. Sí, tal cual el chofer y como el copiloto. ¿No? En el tanque. Pero ya en la parte de atrás traen como una banca redonda, una banca nada más de fierro, y en el centro viene un cubo total, que es lo que va conectando a este tubo con el que disparan. Entonces, como tal, adentro de un tanque de guerra no hay ni monitores, ni comodidades, ni nada, sino tal cual es un círculo de fierro donde la gente se puede sentar y ahí es donde logré meterme. Las compuertas son muy, muy pesadas. La forma de subirte a un tanque de guerra igual es complicadísimo. No hay como tal una escalera para subir, sino como puedes va subiendo. Pero son armamentos que están destruidos, o quemados o destruidos. Igual logré ver un misil como de 1 metro aproximadamente que estaba ahí exhibido. Y otros un poco más pequeños, hasta en unas cajas, que yo me hubiera querido traer la caja de recuerdo. Me lo traje, que es lo del tanque de guerra. ¿Y te lo trajiste como de contrabando o te dijeron llévatelo? Pues no había prácticamente gente. Ok. Entonces, digamos que están exhibidos y es muy pocas las personas que están ahí viéndolo. No es como que hay alguien cuidando ni es un museo. Entonces, yo sin preguntar se lo quité. Y si hubiera llevado unas pinzas, hubiera quitado más piezas. Pero están muchas partes oxidadas. Esto es parte de un misil que logré traer. Igual traje unos fragmentos de vidrios de uno de los edificios más destruidos ahí en
en Kiev y que fueron los que logramos ver, que es un gran edificio que toda la cubierta está hecha de vidrio azul y todavía se logra percibir el piso totalmente tapizado de estos fragmentos de vidrio que han representado la vida y muerte de muchísimas personas y por eso es que me los he traído. Estos son tal cual fragmentos del vidrio de un edificio. Okay. Y que el edificio ese sí sigue totalmente destruido y no ha sido recuperado hasta el momento. Wow. Y todo esto, ¿a ti se te ocurría al momento? Lo veías y decías, oye, pues, mis recuerdos de... Yo desde que me fui dije, me tengo que traer o un pedazo de tanque o lo que me encuentre. Y me fui trayendo lo que me fui encontrando, ¿sabes? O sea, esta sudadera, en medio de la guerra... Puedes comprar souvenirs de la guerra. Como okay. Esta sudadera con un chaleco antibalas. Y dice prensa, ¿no? Y dice prensa y acá trae otro letrerito que dice como de voluntario ucraniano. Eso es en ucraniano. En ucraniano, okay. Correcto. Y playeras de Ucrania, incluso hay imanes ya con un militar ucraniano que hizo que se hundiera un barco ruso. Te toman fotos en uno de los puentes que se destruyeron y ya fueron recuperados. Hay un fotógrafo que te imprime tu foto en el momento. Wow. Como tal no hay turismo. El turismo es local, es poca gente, pero realmente no ves mucha gente por la calle o así es como yo lo logré percibir en una ciudad totalmente oscura y gris. Pues la verdad es que es una plática muy, muy interesante, Vicente. La verdad es que qué valiente de haber ido. La verdad yo no creo atreverme... alguna vez ir a un país que está literalmente en guerra, o sea, eso es amor a tu carrera, a querer documentar las cosas y te lo felicito mucho. Tu documental, quisiera que nos compartieras a todos antes de despedirnos en dónde lo pueden ver, en alguna plataforma, está en cines, dónde va a estar, igual algún otro proyecto que traigas entre manos que nos puedas contar, que quieras compartir y tu contacto, todo lo que tú quieras hacer. Mira, el documental Ucrania, un año en resistencia, es un documental que hicimos con Milenio Televisión. Okay. Se presentó ya en cines aquí en México. Tenemos la intención y ya tenemos algunas cartas propuestas para que se presente en Latinoamérica y algunos países de Europa. Entonces estamos viéndolo, a ver qué tanto se puede hacer, pero les estaremos avisando dónde lo pueden ir a ver, si en algunas salas de exposición o en algunos otros lugares. En las redes de Milenio. En las redes de Milenio Televisión, okay. Igual en mis redes personales he compartido muchísimo de lo que logré yo documentar e incluso el documental ahí está en mi perfil de Twitter y en mi perfil de Instagram como Vicente Padilla T, y ahí están mis videos yo desde adentro del tanque, yo grabándome cuando suena la alerta antiaérea y que bajo corriendo todo pálido. Entonces todas estas cosas están documentadas ahí en mis redes sociales y es lo que he logrado capturar y es lo que quisiera seguir haciendo y aventurándome por la vida, llenándome de adrenalina todos los días. Padrísimo. Pues muchísimas gracias. ¿Algún otro proyecto que traigas entre manos que quieras contar? Hasta ahora eso, en mis redes sociales se pueden seguir enterando de lo que vamos haciendo. Excelente. Y yo sí quisiera regresar a un país en conflicto. Sí, porque siento que no logré ver el verdadero conflicto. ¿Irías ahora a Rusia? En Rusia ahorita todo está bien, realmente el ataque está en Ucrania, pero sí me gustaría ir a otros lugares. Ver las dos caras de la moneda. Claro, ¿no? Y llegar en algún momento a Irak, Irán, países que estén en conflicto y que continúan, es algo que me llena de muchísimas ganas. No, pues qué valiente, la verdad. De ir o y de meterme y decirle a mi familia que ha rezado, y no mi familia nada más, sino la familia de todos los que fuimos a Ucrania, que todos los días rezaban por nosotros. Obvio. Que incluso había familiares que hicieron misas por nosotros, que el día antes de irnos a Ucrania era miércoles de ceniza, y por coincidencia habíamos ido todos a la iglesia ese día, porque queríamos irnos, pero con la bendición de todo mundo. Sí, claro. Nuestras familias estaban en contacto, porque finalmente así era. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Sí, si íbamos a tener comunicación con México, si en algún momento íbamos iban a quedar varados. Exacto, no sabíamos nada. Entonces era muy importante esto. Logramos hacer entre todos este gran trabajo y este documental que logramos presentar. Fueron muchísimos embajadores, la embajada de Ucrania y todos los ucranianos en México están felices de que hayan ido. De que hayamos ido y del trabajo que presentamos. Y ellos lo han dicho que no ha sido un trabajo como los que se han reportado en algún otro momento y están felices de exponerlo y de que se siga publicando. Pues muchísimas felicidades, Vicente, es un súper proyecto a ti, a todo el equipo.
los admiramos mucho. Creo que todos los presentes que vayan a ver este video opinarán lo mismo. Es mucha valentía, mucha dedicación y te lo aplaudo muchísimo. Espero no sea la única ocasión que te tengamos presente aquí en el programa. Estoy seguro que tienes como esta 1001 anécdotas que compartirnos. A lo mejor algunas no tan bélicas, pero un placer tenerte como siempre, amigo. Ojalá pronto puedas volver. Y pues eso sería todo por el episodio del día de hoy. Espero hayan aprendido algo nuevo, tengan un panorama diferente acerca de este conflicto y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias.